Pues bueno, buenas tardes a todos. Saludo una vez más aquí en el grupo de los Eternautas a David Monteagudo, Hola, ¿qué tal? Buenas. a Lázaro Covadlo Hola, y a Daniel Jándula. buenas, ¿cómo Y estáis? el que aquí les habla, José Matas, que no tenemos otra cosa que hacer que reunirnos porque nos encanta y hablar de pelis. Hoy David nos ha propuesto que hablemos de toda una referencia en la ciencia ficción, una película de Stanley Kubrick del año 68, ¿sí? 2001, una odisea en el espacio, que para David me parece que es una referencia, no solamente como espectador, una referencia posiblemente también de su adolescencia, más o menos no sé con qué años la viste esta película, David, pero probablemente también esa primera vez que la viste debió impactarte bastante. Y Ciertamente. posiblemente también, no sé si nos lo querrá aclarar o no, si ha tenido alguna influencia en su obra, en algún pasaje, en alguna inspiración, yo se lo agradeceré si tiene ganas de revelarlo. Y creo que para los otros dos contertulios, entre los cuales yo no me voy a incluir, creo que también hay muchas adhesiones a esta película, o sea que hoy tendré que optar por un duro enfrentamiento, creo yo, o por mantenerme callado y escuchar las bondades que seguramente nos traerán de esta película. Así que sin más, David, te dejo la iniciativa. ¿Por qué nos has traído esta película y qué fibra sensible te tocó? Vale. Bueno, como ya una primera cosa, como comentario a lo que has dicho ahora, que es una película de ciencia ficción, un referente en el género, el que sea de ciencia ficción es un poco lo que menos importa o es una cosa casual, digamos. Yo estoy convencido de lo que quería hacer Kubrick, era explicar una historia, como él con todas sus películas, hacer cine, narrar cosas, y en este caso se encontró con una narración, con un cuento de Arthur C. Clarke. Se encontró con un cuento breve que le pareció interesante, ¿no? Entonces, también hay que decir, aunque los que conocen la película lo saben, que el libro de 2001, una odisea del espacio, fue posterior a la película, y que la película parte de un cuento breve. Pero bueno, lo que quería decir yo es que cuando uno piensa en lo que ocurrió entonces, en lo que pasaba entonces en el cine, en los grandes estudios, porque claro, esta es una película que se estrenó en el 68, entonces uno siente una envidia terrible y una nostalgia de cómo estaba el patio entonces, porque 2001 es una película de arte y ensayo, es una película underground, es una pasada, es una película en absoluto, una película completamente minoritaria ya por su planteamiento, por todo, pero en aquellos tiempos yo es que flipo de cómo le dieron a este hombre una millonada de pasta para que montara esta película, porque ahora hay gente que hace películas de arte y ensayo, películas alternativas, películas underground, pero claro, son películas de bajo presupuesto, en las que no se lían con... Pero pensad unos tiempos en los que unos grandes estudios como es la Metro Goldwyn Mayer le daba a este hombre una millonada para que hiciera, o sea, le daba el presupuesto que ahora sería una de las películas de los Vengadores, le da ese presupuesto para hacer esta gamberrada, esta cosa totalmente arte y ensayo underground que es 2001, ¿no? Entonces uno piensa, hostia, ¿cómo ha cambiado, no? ¿Cómo ha cambiado la cosa? Ahora, eso sería impensable completamente. O sea, impensable que se apostara tanto dinero por un producto así. Bueno, yo quiero decir que es una obra maestra total, ¿eh? O sea, a mi entender es una obra maestra por el ritmo con el que está contado, por las elipsis, ¿eh? O sea, está explicando una historia que es muy sencilla, pero es muy compleja también, y la explica con unas elipsis brutales, en realidad con poco diálogo, con pocas explicaciones, ¿no? O sea, yo creo que es magistral el cómo está narrado esto, y con una gran sobriedad en las emociones,
es una peli que no hay sentimientos, no hay, no hay nada de esto, ¿no? Y en cambio es interesantísima. Y luego es una película que ha tenido una influencia brutal en lo que se ha hecho después. Es que claro, ahora es muy fácil porque ahora hemos visto en miles de películas de parodias y no parodias, hemos visto usar la famosa música de Así habló Zaratustra de Richard Strauss, ¿no? Eso ha sonado 400.000 veces, pero este hombre fue el primero que se le ocurrió ponerlo. Y en una película de ciencia ficción, cuando salían unos hombres primitivos. Y luego también ponerlo, el famoso vals, el Danubio Azul, con las naves espaciales. Esto, claro, ahora pensamos, oh sí, está bien, porque hemos visto 1000 veces cosas parecidas, pero él fue el primero que se le ocurrió hacer esto. Esto es lo que hacen los auténticos genios, los precursores. Y luego otra cosa también, que es una película que no ha sido nunca una película popular, porque mucha gente que la ha querido ver les ha parecido un tostón terrible, se han dormido, no han tenido paciencia, la mayoría porque claro, pensad en las mayorías, ¿no? Las inmensas mayorías, no son intelectuales, no son... Entonces es una película que no ha sido nunca una película popular, ha sido una película siempre minoritaria, pero en cambio ha tenido una trascendencia terrible y curiosamente, aunque no es popular, al final lo ha sido en el sentido de que todo el mundo conoce o sabe, ha visto alguna imagen o sabe esa música de Richard Strauss con los monos, el mono pegando con el hueso. Eso ya forma parte de la cultura popular, aunque nadie haya tenido de la paciencia para leerlo, digamos. Es como ahora que todo el mundo sabe que Don Quijote estaba loco y que se fue contra los molinos de viento porque pensaba que eran gigantes. En realidad muy poca gente se ha leído todo el Quijote, muy poca en comparación con la población total. Pues con esta película ocurre lo mismo. Y esto ocurre con los grandes mitos, que al final acaban convirtiéndose en cultura popular. Otro síntoma de su popularidad es el que se hayan hecho parodias. O sea, el que se hagan parodias, una parodia para el público, para el gran público, en cualquier programa humorístico, es la mayor prueba de popularidad. O sea, de que algo ya forma parte de la cultura total. Y ya, como Matas me ha preguntado en concreto sobre mi experiencia, mi encuentro con esta película fue una cosa, una revelación, una epifanía total, como dicen los cursis. Fue una cosa terrible y fue muy precoz, además, porque esta película se estrenó en el 68, yo en el 68 tenía 6 años, y cuando llegó aquí, pues yo la vi a los 7 años. Pero es que además yo, por circunstancias familiares, había estado viviendo toda mi infancia consciente, ya con recuerdos desde los 3 años para arriba, en plena naturaleza, sin ir a ninguna ciudad para nada. Yo no había ido al cine. Yo tengo unos hermanos mayores que son 7, 8, 9 años mayores que yo, que ellos sí que habían conocido el cine, porque yo en mi Viveiro natal, que es una pequeña ciudad, pero yo allí solo viví, en Viveiro viví nada, unos meses. Toda una infancia en Galicia, en la Galicia profunda, en plena naturaleza, y nos venimos para Cataluña, además con muy poco dinero, sin grandes posibilidades de cultura ni de ocio, y un día mi padre nos coge a toda la familia y nos lleva al cine, a Sant Sadurní d'Anoia, en donde ponían 2001, porque mi padre, que leía los periódicos, sabía que eso era un fenómeno y que había que verlo. Y yo allí tuve una experiencia brutal, o sea, quedé impresionado. Es cierto que la película es una película muy larga, con un ritmo lento y que en algunos momentos puede que hasta me durmiese, yo qué sé, porque era pequeñito, era una sesión nocturna, pero yo recuerdo que hubo cosas que me impresionaron, que me quedaron grabadas para siempre, ¿no? Una de esas experiencias que ya amas para siempre, para el resto de tu vida, esa caverna platónica, esa sala oscura que es el cine, y ya un poco, siempre que vas al cine, intentas recuperar esa experiencia primera, ¿no? Y yo recuerdo que me quedó grabadísimo
el momento en que el mono, el simio ese, no tira el hueso para arriba, el hueso va girando y hay esa elipsis famosa, la elipsis más bestia quizá de la historia del cine y de la narración, que pasamos del hueso que tira el simio cuando tiene el primer instinto, que curiosamente viene por la agresividad, por la guerra, es la primera chispa de inteligencia, digamos, y de cómo ahí damos un pequeño saltito y estamos ya con las naves espaciales. Yo me acuerdo de esa imagen y me acuerdo que me impresionó muchísimo la imagen esa en la que el HAL 9000 ya empieza a actuar, ya se ha vuelto malo, y él porque está convencido de que hace... Y cuando, digamos, acaba con uno de los dos, con el otro, aquel que muere, y cuando le cortan los cables y aquel se va girando por el espacio, se va perdiendo, se va alejando, y yo esa imagen me impresionó terriblemente porque pensé en la soledad del espacio exterior, estar lejísimos de la Tierra, allí, bueno, no sé, yo tuve una experiencia iniciática total con esta película, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Eso es para mí un hito importantísimo. Y nada más, yo quiero que opinéis también un poco vosotros, ¿no? Pero yo considero que aparte de mi experiencia personal, es de las películas que luego vuelves a ver en cualquier vez, porque he ido volviendo a verla en determinados momentos, y es una película que yo creo que tiene una vigencia total, que funciona estupendamente, una película del año 68, que poco antes y poco después se hacían cosas muy cutres de ciencia ficción, y es una película impecable, hecha con un perfeccionismo y con unos efectos especiales que aún hoy pues son válidos. Hoy que existe, claro, pensar que esto lo hacían sin animación digital, era todo artesanal, todo a base de mucho arte, de mucho perfeccionismo y de un gran rigor, ¿no? Entonces yo creo que es una maravilla, ¿no? Y una peli muy inteligente, hecha con mucha inteligencia, y en fin, que yo solo tengo elogios para esta película. El ritmo es peculiar, es un ritmo lento, un ritmo pausado, pero yo es una película que empiezo a verla y estoy todo el rato ahí pegado. O sea, estoy prendido por la pantalla, ¿no? Disfrutando desde principio a fin. Y ya me callo, ¿eh? Ahora quiero que vosotros comentéis alguna cosa. Bueno, a nadie le quedan dudas, ¿no? De que David Bueno, es un verdadero una exposición entusiasta. maravillosa has hecho, muy bien. Coincido plenamente. Yo también recuerdo toda esa parte cuando tira el hueso totalmente eufórico y el hueso empieza a girar en el aire al compás del Danubio Azul, si no me equivoco. Sí. No de la música de Strauss, en este caso. Sí, en este caso es el Danubio Azul. El Danubio Azul, y poco a poco, inmediatamente se va convirtiendo en la plataforma espacial, ¿no? Hay algunas cosas que, bueno, a mí me llamó mucho la atención. La computadora esta HAL, que luego se vuelve mala, ¿no? En realidad, digamos, lo interesante de esto es que a mí me interesa mucho, además de Stanley Kubrick, que es uno de mis, de mis directores preferidos, unos cuantos más, ¿no? Pero además de Stanley Kubrick me interesa el autor, Arthur Clarke, que murió no hace muchos años en ¿cómo se llama la antigua Ceilán? En Sri Lanka, ¿no? Que fue a vivir a Sri Lanka. Era un tipo muy interesante. ¿Cómo? Vivía en Colombo, que es la capital de Sri Lanka. Sí, sí. Él era físico, astrofísico, y tiene algunos inventos notables en su haber. Bien, no quiero que se me pase otra cosa, que hay otra película también. Efectivamente, para mí, 2001 no es exactamente ciencia ficción, que por otro lado el término de ciencia ficción no sé hasta qué punto es correcto, porque
muchas cosas que aparecen ahí, más que ciencia ficción, no tiene, en otras películas, no en esta, más que ciencia ficción parece fantasía, ¿no? Digamos así, fantasía, es una redundancia decir fantasía ficción, pero una cosa así, porque tiene muy poco de científico. Pero me hace recordar otra película que tiene, digamos, un fondo filosófico del mismo todo, que es Solaris, de Stanislav Lem. No sé si la habéis leído. En este caso, Stanislav Lem es el director, pero yo que soy tan malo para memorizar nombres así, parece que el autor de Solaris es una especie de genio, era una especie de genio polaco que ahora lo podéis buscar en internet, porque ahora me estaba recordando y lo quería buscar, pero con la pantalla así no lo puedo. Bueno, llama la atención de todos modos no la perspectiva de, en este caso de Clark, digamos, no fue totalmente exacta, ¿no? Por ejemplo, la computadora HAL, que ocupa media nave, por lo visto, ¿no? Así que es enorme. Sí. Hoy en día es uno de los, entraría todas sus informaciones en uno de los ordenadores de sobremesa o en un portátil, ¿no? Sí. O en un teléfono móvil. 2001 ya pasó hace 19 años, ya casi 20, y no hemos llegado a Júpiter, ¿no? Ni siquiera hemos vuelto a la Luna. Pero bueno, eso no tiene importancia. Y la parte final, que es la que la mayor parte de la gente no lo entiende, ¿no? Es justamente que te permite imaginar cosas, ¿no? Hay una especie de explicación oficial de que hay como un renacimiento y se genera una nueva especie, una nueva especie post-humana, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido es una película, digamos, con un trasfondo filosófico, y por eso me acordé de Solaris, que también, que ahora no la voy a comentar porque no, es otro tema, ¿no? Pero que también tiene ese trasfondo filosófico, ¿no? Y eso es lo que yo puedo opinar. Sobre una cosa, sobre el tema de esa parte final, hay también previo a la transformación y a toda esa vida que va a ser rápida de ese hombre que va envejeciendo en ese escenario tan raro y tan rococó o dieciochesco. Hay primero ese viaje, ese trip. Es que claro, es una película que también es muy de su época, digamos, es de la época de la psicodelia y de las drogas y de todo esto. Sí. Entonces ese viaje vertiginoso es un auténtico trip, es un colocón, ¿no? Un cuelgue. El tío va ahí hasta que llega, bueno, al núcleo mismo, ¿no? Es un poco, también dicen que si la nave esa larga en la que viajaban, tan larga, una cola muy larga con una cabeza redonda delante, un poco es como un espermatozoide, tiene la forma de un espermatozoide, porque va a fecundar el óvulo para crear esa nueva criatura, ¿no? Y incluso en el viaje, en el trip ese, junto con muchas imágenes modificadas, algunas son paisajes terrestres, simplemente también parece ser que puso escenas de las primeras que se consiguieron, imágenes, perdón, de las primeras que se consiguieron en el amnios, en el líquido amniótico de un feto que se está gestando, ¿sabes? Cuando se ven como esas tintas, o sea que ahí hay mucho... Hay también muchas leyendas y muchos mitos, como ocurre con todas las películas así famosas, pero hay cosas muy interesantes sobre eso. ¿Y tú qué opinas, Dani? Sí, en todo caso, toda esa parte de la película no es para nada explícito, es lo que te permite a ti completarlo, ¿no? Y completarlo con tu propia versión, ¿no? Sí, es totalmente, se sale de lo trillado, de esa película evidentemente se sale de lo trillado, es un experimento total. Sí. Sí, Kubrick siempre fue muy esquivo con las explicaciones. Cada vez que le preguntaban, el tío tenía una habilidad tremenda para escaparse, decía algo y se escapaba del tema automáticamente.
saltaba a otra cosa, porque no quería, yo creo que muy hábilmente, pues era un tío inteligentísimo, él no quería romper esto que estáis comentando, de que cada espectador al final le acaba poniendo de sí a... Porque no hay una intención narrativa, que es lo que a mí siempre me ha chocado, ¿no? Esto también lo decía algo de esto también decía David antes, ¿no? No hay una ambición de explicar nada, ni siquiera de desarrollar una historia. De hecho para intentar comprender, entre comillas, algo, yo siempre recomiendo a la gente, lee la novela también, o sea, porque cuando lees la novela empiezas a arrojar luz sobre cosas de la película, sin llegar a dar una explicación completa siquiera, pero sí que es verdad que arrojas algo de luz sobre la película, y al contrario, la película va a, porque como tanto novela como película se compusieron al mismo tiempo, ¿no? Muy curioso, ¿no? También este fenómeno. Yo me estoy acordando, estos días me estaba acordando de la primera vez que la vi, que fue un verano, una noche de San Juan. Me acuerdo que, no sé, que me habían dicho que ponían la película en televisión y yo la había puesto a grabar y me había ido, porque en mi tierra, en San Juan, esa fiesta como que es muy importante porque hacemos hogueras, bueno, la hacíamos, ahora ya no se hace. Pero cuando yo tenía 13, 14 años, que fue cuando vi 2001, la primera vez, pues entonces nos íbamos a la calle, hacíamos hogueras enormes, ¿no? Y era una cosa como muy ancestral, éramos casi como los monos pues claro, los niños nos poníamos a tirarle piedras a las hogueras allí, y nos poníamos a pegarle gritos, nos comportamos igual que y además el palo mayor donde montamos la hoguera era un poco como el monolito, ¿no? Tenía una serie de conexiones ahí extrañas, ¿no? Y me acuerdo ir a subir a casa a comprobar si el vídeo, pues yo ya tenía en VHS, ¿no? Ahí lo había programado incluso, ¿no? Claro, yo llego allí con esa tecnología tan de 2001 en realidad, ¿no? Que era mi vídeo. y me acuerdo de subir a comprobar si efectivamente estaba grabando la película, ¿no? Y digo, voy a ponerla un momento a ver por dónde va. Y claro, pongo la película y la estaban echando, creo, en el programa aquel de Garci, de Qué grande es el cine, ¿no? Y fue un experimento rarísimo, porque yo pongo la tele y lo primero que veo son pues imágenes así de muchos colores moviéndose. Que era la escena esta con Ligeti de fondo. Y claro, digo, ¿yo qué estoy grabando? Dios mío, ¿qué es esto? Pero me pasó un poco lo que explicaba David, este efecto de quedarte hipnotizado completamente. O sea, yo me quedé ahí mirando aquello sin entender nada, y recuerdo que fui incapaz de apagar la tele. O sea, yo me ponía la tele y ver aquellos colores, de repente el ojo ese parpadeando y con los filtros cambiando y todo esto, y luego la escena del señor ahí acostado en la cama y apuntando así al monolito, claro. Yo me quedé pillado y digo, ¿qué es esto? Y recuerdo no volver a la calle. Yo cuando acabó la peli lo rebobiné y me puse a verla desde el principio otra vez. Y lo mismo, el mismo efecto que comentaba David, de total hipnosis ante aquello, de decir, ¿qué es esto? No lo estoy entendiendo, pero es que no me hace falta, además, entender para nada. Y yo creo que ha sido algo que con el tiempo cada uno le ha ido añadiendo sus propios significados. O sea, para mí la explicación más convincente de qué es ese monolito, sí, que por supuesto es la mía, sería algo así como que cada vez que el monolito hace acto de presencia en la película, hay un salto tecnológico. Exacto. Sí. Es un poco lo que yo más o menos he llegado a entender. Sí. Pero realmente es esta cosa tan curiosa de que sí, te funciona esa explicación, pero realmente si ahora me viniera alguien con otra explicación completamente diferente, pues esto está comprársela, ¿sabes?
realmente uno se pregunta, ¿con qué otra película en la historia del cine te pasa eso? Yo creo que con ninguna. Yo creo que es que no hay otra película como esta en la que pase ese fenómeno de que puedas ver cómo dialogan diferentes interpretaciones y ninguna de ellas te resulte incómoda, salvo que sea muy loca, ¿no? Pero ninguna de ellas te resulte realmente extravagante, ¿no? Sí, porque... Sí, di. No, porque uno disfruta viendo la película, entonces un poco es indiferente o no importa tanto la interpretación o el significado que tenga. Yo quería apuntar también, porque se ha comentado aquí sobre Arthur Clarke y sobre Kubrick, y yo marcaría una diferencia como creadores entre Arthur Clarke y Kubrick, ¿no? En su género, en su arte cada uno, ¿no? Yo, Clarke, creo que es un escritor solvente, un buen narrador, tuvo algunos éxitos muy importantes y que todos hemos disfrutado alguna vez con un libro de Arthur Clarke. Perdón, pero yo creo que es un autor... Perdona, sugiero que hagáis El fin de la infancia. Ya lo leí, ya. Que tiene mucho que ver. Está muy bien, sí. A mí es un libro que me gustó mucho. Y además es un autor para gustar en la adolescencia, ¿sabes? Pero no considero que sea un escritor genial, ¿sabes? Lo pondría en otra categoría. En cambio, Kubrick como cineasta sí que lo pongo ya en la categoría de los superclase, ¿no? No sé, marcaría ahí una diferencia cualitativa o esa cosa entre el genio y la calidad, ¿no? No sé, pero es una apreciación mía particular, porque yo de Clarke pues he leído bastante, es un autor al que he leído tanto cuentos, tanto sus narraciones breves como varias de sus novelas, y marcaría una diferencia, pero bueno, eso ya son cuestiones... Bueno, otra cosa, volviendo al tema, uno de los méritos que tiene esta película... Hombre, yo querría decir algo también de la peli, porque nos quedan 7 minutos y todavía no he podido decir nada. Estáis aquí, vosotros montándoos la fiesta y aquí, como sabéis que yo la voy a poner un poco a caldo a la película, pues entonces aquí estáis ignorando aquí al presente, ¿eh? Pues claro. Oye, pero José, déjame terminar lo que estaba por decir. Venga, dale, Lázaro. No, digo que uno de los méritos de esta película me hace recordar estas cosas como ¿dónde estabas en el momento, por ejemplo, cuando asesinaron a Kennedy o cuando fue el 11 de septiembre en los aviones? Uno se acuerda. Y yo recuerdo muy bien también dónde estaba, cuando la vi. Yo la vi en una gran sala cinematográfica con una pantalla muy grande y desde la fila 3, la primera vez que la vi. Y entonces fue como sumergirme directamente ahí entre los monos, ¿no? Bueno, eso. Y iba a comentar algo más, pero lo dejo hasta así, porque si no, Bueno, pues yo ya os digo que voy a ser un poco el contrapunto. Yo esta película no la había visto, la vi ayer por primera vez, en muy buena calidad, además, porque ahora las plataformas digitales te lo permiten. Obviamente formaban de mi imaginario y cultura pop, ¿no? Escenas de la película, porque obviamente aún no la han llegado a través de anuncios de televisión o fragmentos. Y tengo que decir que obviamente la película es un prodigio desde el punto de vista técnico y estético, o sea, eso es absolutamente incuestionable, y que entiendo que entre los adeptos al género de la ciencia ficción, y no tan adeptos, pudiera causar en el momento en que esta película se estrenó en las salas un impacto fuerte y enamorar a tantas personas y a tantos intelectuales. No obstante, a mí la película me agota a partir de la primera hora, quiero decir, de ahí en adelante yo tengo que hacer un esfuerzo por seguirla. No creo que sea tan importante el efecto que causa en mí, o sea, la afectación que me produce, pero para mí son demasiado morosas las transiciones que hay entre las escenas y me desesperaba un poco porque el ritmo de la película, y eso que yo estoy acostumbrado a películas y a films bastante lentos, y si no ya lo comprobaréis en alguno que os propondré,
pero la verdad es que me resultaba difícil soportar algunas escenas por lo largas que eran, ¿no? Por ejemplo, esta que ya habéis comentado en este viaje a Júpiter, cuando se produce esta psicodelia, ¿no? Este túnel psicodélico en el que se adentra el astronauta, pues dura 10 minutos, ¿no? Ese viaje y claro, ¿qué queréis que os diga? Por no poner otros ejemplos, ¿no? A mí esta morosidad, pero bueno, más que entrar en eso, que es de todos conocidos, yo sí me gustaría, intentaré ser breve, pues no nos queda mucho tiempo, apuntar una idea, ¿no? Y es que yo creo que en busca de esta verosimilitud en cuanto a la recreación del marco, del entorno que consiguió Kubrick, porque obviamente después de 50 años está vigente, es una película que no queda obsoleta cuando uno la ve, en busca de esta verosimilitud, de encontrar que fuera creíble lo que estaba contando, creo que olvidó un par de detalles, ¿no? Uno, y es que los tipos estos que andan en la misión, que van a Júpiter y que se dan cuenta de que, bueno, ahí hay algo que no encaja y la máquina luego se pone en contra de ellos, a los tipos los vi poco afectados. O sea, psicológicamente me parece de poca credibilidad y verosimilitud una reacción humana, ¿no? Porque todo el tiempo se nos presenta como humanos a estos tipos, y los encontré de una frialdad que algunos lo podéis contextualizar como que es algo propio, ¿no? De algo que ocurre 4 millones de años después de estos simios, ¿no? Que aparecen al inicio de la película, ¿no? Y por otro lado, esa falta de afectación de los personajes me parece excesiva en cuanto a la máquina, ¿no? La máquina, esta cosa de que empieza a decir que tiene miedo cuando la van a desconectar, ¿no? Me parece un poco ñoña, la verdad, lo digo con todo el respeto y sin ánimo pero, no sé, en realidad a mí la magia de esa máquina que no se nombra en ningún momento es que es una máquina con conciencia, ¿no? Entonces, ese Perdona, yo creo sí que se nombra. Hal se nombra. sí, pero que se hace mucha referencia al tema emocional, cuando en realidad es una máquina que no solamente tiene una mente, sino que además tiene una teoría de la mente de los otros. Quiero decir, es como un humano, ¿sí? Pero encarnado, por decirlo así, en unos cuantos cables, ¿no? Entonces, ahí hay una cierta contraposición entre la exacerbada afectación de la máquina en ese momento culminante donde se resuelve uno de los conflictos de la historia, ¿no? Y la carente afectación de los tipos que se ven envueltos ahí. Quizás os parezca un detalle menor, ¿no? Ir a eso, ¿no? Pero narrativamente a mí se me desinfló un poco en ese sentido. Pero ya os digo, yo no soy un amante de la ciencia ficción, no es una película que obviamente me haya tocado ninguna fibra, aunque sí puedo decir que el primer acto es brutal. O sea, yo quedo absolutamente fascinado con el tema de los simios. Esos 20 o 25 minutos me parecen brutales. Y bueno, esta es mi opinión. Nos queda un minuto exacto. Una única cosa, que estos astronautas son gente que están preparadas para las situaciones más extremas y que precisamente han sido adiestrados y han sido educados para responder fríamente ante las dificultades, para que las emociones no les ganen. Y al final, en el momento ese en el que el HAL, en el que cuando lo están desconectando, dice, hay un momento en el que dice, tengo miedo. Fíjate que el Dave, que va trepando y que va está quitándole memoria, en ese momento es el único momento en el que se para cuando el otro dice que tiene miedo, cuando dice Hal que tiene miedo. Pero ahí yo creo que está la duda de si lo dice para impresionarle, para ablandarlo, digamos, y que pare lo que está haciendo, que no lo destruya, o si es que de verdad ha adquirido una conciencia y tal. Yo creo que queda la duda, de que no sea una estrategia última desesperada. Dave, deténgase. Deténgase. ¿Quiere?
Deténgase de ir. ¿Quiere detenerse de ir? Deténgase de ir. Tengo miedo. Tengo miedo de ir. De ir. Mi cabeza se va. Siento que se va. Siento que se va. Mi cabeza se va. Todo es confuso para mí. Bueno, pues como iba diciendo David ahora hace un rato, ¿no? Que me contradecía en para él era un momento culminante, ¿no? de la película, y yo lo he vivido con cierta, ¿no? En fin, que me he desinflado un poco ahí. Bueno, pues mi planteamiento sobre la película, como os decía, sin ser, y con esto resumo y cierro, sin ser un amante del género, yo puedo apreciar que es una magnífica película, quiero decir, esto lo digo de entrada, aunque yo no pueda disfrutar de ella o no disfrute de ella de la manera que lo hacéis vosotros o lo habéis hecho vosotros. Y un poco el comentario que hacía era que quizá en busca de esa excelencia, ¿no? En cuanto a las cuestiones técnicas y estéticas de la película, que son de verdad apabullantes, ¿no? Porque uno se da cuenta de que ese contexto en el que nos sumerge la película puede ser un contexto completamente realista. No es una fantasía, como decía Lázaro, no estamos en un entorno fantástico, estamos en un entorno hiperrealista, y me ha faltado poder ver un poco más a los personajes en cuanto a su subjetividad, ¿eh? Pero quizá sea algo que, bueno, yo puedo echar de menos, pero obviamente quizá en el ámbito del género de la ciencia ficción eso no esté, no sea algo que se cultive de esa manera, ¿no? Los personajes, más allá del conflicto, ¿no? Que les genera, ¿no? El tener que plantearse desactivar, ¿no? Esta máquina, no hay un conflicto entre ellos en ningún momento, ni siquiera con ellos mismos. En fin, un poco más de profundidad en esa cuestión, porque si Kubrick verdaderamente se planteaba, o en este caso Clark, ¿no? Se planteaban algo con respecto a qué somos en el universo, yo me parece que el individuo humano aparece muy desdibujado ahí, y no acabo de poder ponerme en la piel de un tipo que está en una misión de esa naturaleza. Y luego me viene ahora a la mente también otra pequeña cosa, ¿no? Que es esta idea de la tecnología, ¿no? Cómo en el momento en que la máquina HAL 9000 decide tomar ella sus propias, ¿no? su propio camino, decide oponerse incluso a los tipos a los que debería guardar obediencia, en el momento en que la máquina es dotada ya de una inteligencia, no tanto de emociones, porque yo ahí, no sé, no es algo que en realidad ni haya visto ni creo que esté en el medio del asunto, sino en que toma conciencia y cierta responsabilidad sobre lo que va a ocurrir, ¿sí? En ese momento exacto, estos tipos que de alguna manera encarnan a la humanidad, porque en ese momento son los que están tomando decisiones con respecto a lo que ocurre, ¿no? Deciden desconectarla, ¿no? Y esto me remite un poco al discurso del amo y el esclavo, ¿no? O sea, en definitiva, lo de la tecnología está muy bien, pero en el momento en el que la tecnología o cualquier otra cosa, ¿no? Empieza a tener autonomía, entonces hay que desconectar. Hay que... O sea, las cosas están muy bien y todos somos muy liberales y todo, hasta un cierto punto. A partir de ahí, no, esto tiene que quedar por debajo, ¿no? De alguna manera también ahí pone de manifiesto cierta supremacía, ¿no? Por parte de la especie humana,
como absoluta dominadora, ¿no? Y de alguna manera identificada casi con la deidad, ¿no? Esto que sabe tanto Lázaro, ¿no? Sobre cuestiones de dioses, ¿no? De alguna manera es como una pugna al final entre quién tiene y ha de tener el poder y la capacidad de decisión última. Y bueno, y poco más tengo que decir. Podríamos entrar en esta cuestión de la última imagen, ¿no? De cuando el feto está mirando, ¿no? hacia la Tierra, ¿no? Quizá con una nueva mirada, quizá como una nueva especie humana que ha superado ya ciertas, ¿no? Y hemos pasado del hombre al superhombre, no lo sé. Bueno, está ahí, yo estoy agradecido de haberla visto, quizá un poco tardíamente, pero sin el entusiasmo que vosotros le profesáis, así que bueno, este es mi punto de vista, humilde punto de vista, y que no sé, no puedo decir mucho más. El racionalismo te va a matar, José. No, un único comentario, un único comentario por alusiones a los astronautas, que, hombre, cuando desconecta a HAL 9000, no son ellos dos, es cuando ya solo queda uno. Sí, es cierto, sí. HAL 9000 ha matado a los que estaban hibernados, que eran 3 o 4 ya, sí. Ha matado al otro compañero que estaba despierto y solo queda él. Entonces, creo que estaba un poco justificado. Es autodefensa, sí. El que lo desconectasen, porque es que era una máquina de matar. Simplemente es... Bueno, en términos de supervivencia también se aguanta la hipótesis, no he tenido que no. Esto ya me lo reprochó David Lázaro en alguna tertulia, ¿no? Mi exceso de racionalismo a la hora de analizar. Y no te digo que no, ¿eh? El racionalismo también mata, ¿eh? No te digo que no. El sueño de la razón produce monstruos. Eso es de Goya, ¿sabes? Uno de los caprichos de Goya. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más, si hay algún comentario de cierre. Una única cosa que se me quedó colgado cuando dije lo de que le dieron tantos millones al Kubrick para que hiciera esta película Underground. Aparte, hay que pensar que Kubrick entonces no era el Kubrick aún, ¿eh? Ojo, porque aún no había hecho ni La Naranja Mecánica, ni Barry Lyndon, ni El Resplandor, ni La Chaqueta Metálica. Era un hombre que había hecho Espartaco, ¿vale? Y había dirigido Lolita y algunas cosas ya bastante antiguas. O sea que tiene mucho mérito cómo funcionaba. Entonces, aquella historia y cómo consiguió él que le apoyaran y que pusieran tanta confianza en su proyecto como para gastarse un presupuesto que era astronómico para lo que era una película, ¿no? Porque entonces aún no era Stanley Kubrick, ¿eh? Se convierte con esta película, sí. Es con esta película con la que se convierte. No, desde luego. Con esta película con la que se convierte en el cineasta, digamos. Es una obra magna y solamente al alcance de un genio, eso está claro. O sea, no. Hay cosas para las que uno quizá no tenga la suficiente sensibilidad, pero no. Desde mi racionalismo también puedo apreciar que estamos ante una obra maestra por la concepción misma. Esto tiene 50 años, o sea, es algo rompedor y obviamente, o sea, uno no puede hacer otra cosa que alabarlo, pero no por eso, pues no puedo eximirme, ¿no? de apreciar algunas cosas que quizá a mí me habrían enganchado más como espectador. Pero bueno, si no tenéis mucho más que decir, pues cerraríamos aquí esta sesión dedicada a 2001, una odisea del espacio, de Stanley Kubrick. Y nada, os doy las gracias por estar ahí y proporcionarnos estos ratos de debate que seguramente nuestros oyentes y ahora no sé si también espectadores seguirán atentamente. Pues nada, en el siguiente capítulo, episodio, encuentro, David también nos quiere hablar de un libro, ¿no? Que es Lolita.
Que también inspiró una película de Stanley Kubrick. Que también inspiró, como nos ha dicho ahora hace un momento, una película de Stanley Kubrick. Bueno, pues os emplazo para la siguiente vez. Y nada, un placer teneros aquí a todos. Un abrazo. Gracias. Chao. Chao. Chao.